buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes, con su programa Somos Familia, juntos por una educación mejor. Hoy trataremos el tema cómo cuidar a un familiar cuando tiene coronavirus. Está con nosotros el psicólogo Edinson Castro Contreras, quien también expresará su saludo a todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente su programa Somos Familia, juntos por una educación mejor. Espero que hayan tenido un lunes muy productivo y un excelente fin de semana, pues, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante a pedido del público, a pedido de las consultas que muchas veces nos hacen. Vamos a tratar de un tema denominado cuál es la actitud y cuáles son las recomendaciones que debe seguir la familia cuando tiene un familiar con COVID-19. Somos conscientes pues que estamos pasando por una difícil situación, ya que en esta coyuntura o en esta emergencia sanitaria pues hemos sido conscientes o hemos experimentado en carne propia de repente cuando un familiar ha contraído el virus o cuando de repente nosotros mismos hemos pasado por esta lamentable experiencia, pues, ¿no? Entonces en ese sentido era sumamente hablar de este tema y es por ello que el día de hoy vamos a hablarlo y vamos a dar algunas recomendaciones para que la familia tenga en cuenta algunas pautas con la intención pues de que no perdamos la calma, que no nos desestabilicemos emocionalmente, pues, ¿no? Y que sigamos sumando esfuerzos para más que todo salir de esta situación que es sumamente difícil, pues, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar viendo un video informativo para luego hablar de la temática en sí. Adelante. Aprenda sobre cuidados del paciente con COVID-19 en el hogar. Me diagnosticaron COVID-19 y me dijeron que me debía quedar en casa. Si a usted o a un miembro de su familia le diagnosticaron COVID-19 y no ha desarrollado ninguna complicación, lo mejor es quedarse en casa, puesto que la mayoría de las manifestaciones del COVID-19 son semejantes a una gripa leve y no requieren hospitalización a una sola persona, quien debe estar en excelente condición de salud. ¿Es obligatorio tener habitación separada? Es preferible, pero no es un requisito obligatorio. Mientras esté en la habitación, la puerta de la entrada debe permanecer cerrada y las ventanas abiertas. Esto con el fin de que las gotas respiratorias se dispersen y se evaporen. Si la habitación es compartida, ¿qué cuidados se deben tener? En ese caso se debe definir muy claramente los espacios y si hay equipos de uso común como un computador, por ejemplo, se deben mantener una serie de condiciones para su uso, las cuales se deben cumplir y respetar. En caso de compartir el computador o el teléfono, por ejemplo, estos se deben desinfectar con un paño con alcohol antes y después de usarlos, y lo mismo cualquier otro equipo o elemento que se comparta. Es importante que los switches de la luz y las manillas de las puertas también se desinfecten una vez que se hayan tocado. Si el acompañante va a entrar, ya sea a sacar o buscar alguna cosa, se debe colocar mascarilla y avisarle al paciente para que también se la coloque. Además, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre los dos. ¿Qué recomendaciones se deben tener con los espacios compartidos de la casa? Las ventanas en áreas comunes, por ejemplo, baños, cocinas, sala de estar, se deben abrir para que la casa se ventile. No compartir los artículos de uso doméstico del paciente, por ejemplo, cepillo, toallas, vajilla, ropa de cama y utensilios de comida, entre otros. Los artículos utilizados por el paciente para las necesidades diarias deben mantenerse separados de los que utilizan los otros miembros de la familia. ¿Qué cuidado se debe tener con la ropa y demás desechos generados por el paciente? Las prendas de vestir, ropa de cama, toallas de baño y otros artículos del paciente pueden lavarse con un detergente común y agua o en lavadora a una temperatura de 60 grados centígrados a 90 grados centígrados.
No se debe sacudir la ropa de cama contaminada antes de lavarla. Debe colocarla directamente en una bolsa de lavandería y evitar el contacto directo. Platos sucios y utensilios para comer deben lavarse en el lavaplatos o a mano con agua tibia y jabón. Colocar los desechos comunes generados por el paciente en una bolsa de basura cerrada. Reemplazar la bolsa con frecuencia. Se pueden recibir visitas o salir de la habitación para estar con la familia. Se recomienda no recibir a nadie que no sea de la propia casa. En cuanto a salir de la habitación, lo ideal es no. Pero si lo tiene que hacer, se deben cumplir las siguientes condiciones. Abrir todas las ventanas de la casa. Todos deben usar tapabocas. Sentarse conservando al menos 1,5 metros entre cada persona. No usar equipos comunes de la casa. ¿Cuándo y cada cuánto se deben lavar las manos del paciente y los convivientes? Antes de colocarse el tapabocas, después de quitarse el tapabocas. Antes y después de comer, después de entrar al baño. Antes y después de usar cualquier equipo. Antes y después de abrir y cerrar la puerta. Antes de prender el switch de la luz y después de apagarlo. Antes de salir a algún lugar de la casa y después de entrar al cuarto. Es muy importante que sigan todas las instrucciones que se dan en esta carta al pie de la letra. Con esto, se pretende que los demás miembros de la familia no se contagien. Existen 7 estrategias que siempre deben tener en cuenta el paciente y los convivientes. Usar el tapabocas. Conservar la distancia mínima de 1,5 metros con los convivientes. Lavar las manos con agua y jabón cuantas veces sea posible. Mantener la casa bien ventilada. No saludar de mano, beso o abrazo a nadie. Desinfección de equipos y áreas comunes. No tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Gracias, Lucero, por tu pregunta, y qué importante es saber qué actitud debe tener la familia, pues, ¿no? Cuando nos enteramos que un familiar o un integrante de la familia pues ha contraído el COVID-19, pues, ¿no? Y la primera indicación que vamos a compartir el día de hoy es la calma, que es sumamente importante y cumple un rol muy fundamental para salir de esta situación difícil. Es importantísimo que la familia guarde la calma para no perder el equilibrio emocional y también para transmitir esa confianza, esa tranquilidad que la persona por la cual ha contraído el virus necesita, pues, ¿no? Porque recordemos pues que las emociones son sumamente contagiantes. Entonces, si nosotros mostramos calma, mostramos confianza, mostramos seguridad a la persona que tiene el virus, le vamos a dar ese aliento para que también tenga, más que todo estos días que va a ir guardando descanso, pues sea un motivo de esperanza, más que todo de aliento pues para él, ¿no? Y asimismo también es importante que la familia tenga en claro de que este virus contraído por algún integrante de la familia no es porque nosotros la hayamos querido, no es a veces de una forma inesperada. Entonces es importante pues que no busquemos de repente culpables o no reprochemos a la persona por la cual se haya contagiado, ¿no? Muy bien. La segunda indicación es que tengamos un espacio exclusivamente para la persona por la cual va a pasar su aislamiento, ¿no? Porque recordemos pues que hoy en día los médicos recomiendan mucho que tengan una habitación exclusivamente para esta persona y que también tengamos en cuenta la prevención. Y cuando hablamos de prevención es hablar también de tener mucho cuidado en lo que es la manipulación de los objetos personales de esta persona,
la manipulación de los utensilios que va a utilizar esta persona y que no deben ser compartidos por otro integrante de la familia, y que también pues es importante de que se respete mucho ese momento delicado de esa persona, que se respete mucho las emociones, y que recordemos que nuestro rol fundamental hoy en día es primero dar aliento, y lo segundo pues no olvidar las indicaciones que da el doctor y hacer cumplir los horarios en lo que es la toma de medicamentos, pues, ¿no? Entonces estas indicaciones son fundamentales y que debes tenerlas en cuenta. Espero, Lucero, que haya respondido a tu pregunta. Muy bien, Lucero. Sobre tu pregunta, pues se debe tener 4 aspectos fundamentales o 4 cuidados que debe conocer la familia. Y lo primero es que cuando un integrante de la familia pues ha contraído el virus, se debe elegir primero a un integrante de la familia para que monitoree y controle a esa persona. Y de preferencia se sugiere que debe ser elegido el más joven del hogar, con la intención de que el joven hoy en día pues es el que tiene mejores condiciones de salud y que también tiene las mejores defensas, y también va a tomar la prevención para de repente evitar el contagio, pues, ¿no? Entonces esa persona que es elegida por la familia, esa persona debe ser el encargado más que todo de monitorear al paciente, es el encargado de hacer recordar y dar las medicinas o los medicamentos que el doctor haya recetado, y asimismo también sea el que comparta o el que dé la alimentación a esta persona, pues, ¿no? Pero recuerda que por ser joven no debes bajar la guardia. Es importante que también cuando tengas contacto con este familiar uses una mascarilla, que es sumamente importante, y que respetes mucho el metro de distancia, y que también este familiar que ingresa a la habitación es importante que cuando salga debe lavarse las manos, y debe también tener en cuenta que hay que desinfectar con un paño siempre las manijas de las puertas, lo que son los enchufes, los interruptores, y los objetos que también sacas de la habitación por la cual ha sido usado por la persona infectada, pues, ¿no? Y recuerda también que esos objetos o esos utensilios deben ser más que todo separados en un lugar indicado para no mezclarse con los otros objetos de la familia, y que también pues deben ser lavados, deben ser desinfectados, pues, ¿no? Con sumo cuidado. Asimismo también es importante de que la habitación de la persona por la cual ha contraído el virus debe tener mucha tranquilidad, debe descansar mucho y recordar las pautas, los horarios de la medicación y de los tiempos que receta el médico, pues, ¿no? Entonces esas son las indicaciones que debe tener más que todo el familiar, y espero, Lucero, que haya podido responder frente a tu pregunta que me has formulado. Muy bien, Lucero, gracias por formularme la pregunta. Y pues frente a esta situación tenemos que tener en cuenta 4 criterios fundamentales. Cuando el paciente no tenga una habitación privada que sea exclusivamente para su aislamiento, pues la sugerencia que debe tener la familia primero es que tenemos que estar en todo momento con la mascarilla. Cuando estemos de repente interactuando o compartiendo los alimentos con esta persona, es importante utilizar la mascarilla y tener el metro de distancia, que es exclusivamente importante. Asimismo, también como segunda indicación, es importante que los ambientes de la casa, tanto como puertas y ventanas, estén ventiladas, estén abiertas, ¿no? Para evitar la propagación del virus. Y como tercera indicación, es importante que también los objetos que son manipulados por el paciente o son tocados deben ser desinfectados en todo momento, y también deben ser separados de los otros objetos de los integrantes de la familia, ya sean objetos personales, utensilios de repente que utilice este paciente, o cualquier otro objeto, pues, ¿no? Y por último, es importante
de que la familia tenga en constante limpieza los ambientes, como sean pisos, como sean manijas, enchufes, entre otros. Muchas gracias, Lucero. Bien, frente a la pregunta que me acaban de formular, estimada Lucero, es importante que la ropa de la persona que tiene el COVID-19, es importante que cuando los familiares va a hacer la limpieza o va a hacer el lavado de la ropa, primero tenemos que tener en cuenta de que esta ropa no debe ser sacudida, debe ser más que todo embolsada y llevarla directamente al lugar de lavandería, y debe ser más que todo lavada con agua tibia o con un agua que tenga una temperatura entre 60 y 90 grados. Así mismo también la otra sugerencia es que tenemos que evitar sacudir la ropa del paciente para evitar la propagación del virus, ¿no? También es importante que los utensilios o los objetos que son tocados por el paciente también deben ser lavados con agua caliente con una temperatura entre 60 y 90 grados, ¿no? Y deben ser también, como ya se dijo, separados en un lugar determinado. Asimismo también es importante de que esta ropa a la hora del secado también debe ser secado en un lugar idóneo y no debe ser mezclado con la otra ropa de los integrantes de la familia. Muy bien, y los desechos o residuos que deje este paciente o este familiar, es importante también ponerlo en una bolsa y tenerlo en un ambiente ventilado hasta que sea el momento de sacarlo, para que el recolector de la basura pues más que todo se lo lleve, ¿no? Entonces, estimadas familias, esas son las indicaciones y pautas que debes conocer. Bien, frente a tu pregunta, estimada Lucero, la respuesta es no. No se recomienda que la persona que tenga el COVID-19 reciba visitas, porque podría más que todo empeorarse la situación, podría más que todo también prolongarse este virus y termine contagiando a otras personas, y se podría volver una situación un poco más complicada y muy difícil, pues, ¿no? Entonces es sumamente recomendable de que hay que evitar las visitas en esos momentos, y si por A o B pues es importante o es sumamente urgente que el familiar reciba la visita de otra persona, es importante tener en cuenta que hay que usar tanto la persona infectada y tanto el visitante la mascarilla, que tenga el metro de distancia, que se cuente con las ventilación, con los ambientes ventilados cuando se va a dialogar, se va a conversar o se va a compartir un momento con ese familiar. Y también es importante pues estar constantemente lavándose las manos, aplicando más que todo la separación, la distancia, y también es importante que estos momentos de compartir sean breves, ¿no? Y sean muy puntuales, ¿ok? Muy bien, estimados televidentes, espero que el día de hoy sobre la temática tratada pues les pueda servir a cada uno de ustedes y puedan tomar las medidas preventivas, ¿no? Recordemos que seguimos en esta lucha, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, porque recuerden que la vida, la salud está primero, pues, ¿no? Más que otras cosas. Y también recuerda que si por A o B pues tienes los siguientes síntomas, como por ejemplo fiebre constante, agitación de pecho, dificultad para respirar, pérdida del olfato, ¿no? Es importante que acudas de manera inmediata a un establecimiento de salud y te puedas sacar la prueba rápida, con la intención de diagnosticar y de evitar la propagación de este virus, ¿no? Recuerda que es sumamente importante también guardar la calma y de que sigas al pie de la letra las indicaciones que los médicos hoy en día están dando, ¿no? Porque recuerda que somos una sola fuerza, y que si todos y todas actuamos con responsabilidad, vamos a salir de esta difícil situación. Ha sido un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes, y espero pues que pongan en práctica estas indicaciones.
Muchas gracias y hasta el otro lunes, y por favor sigamos cuidándonos, y desde acá les mando un fuerte abrazo, un saludo de confianza y de esperanza a estas personas que de repente puedan estar pasando por una situación muy difícil. Hasta luego y cuídense. Chao, chao.